quise personalizarla, así que ahí puse pedagogía en inglés, Andrés Bello, Viña del Mar y su logo, y vamos a comenzar con lo que es la Política Nacional de Convivencia Escolar. Esta tiene una actualización el año 2019, el año pasado, recién salida del horno de los documentos ministeriales. Pero es una actualización, no es en estricto rigor una nueva política, sino que es una actualización de las políticas anteriores. Y para hacernos un panorama, ya desde el año 2002 existe un marco de política para la convivencia, y política propiamente tal, primero era un marco, eran algunas ideas como las bases curriculares, digamos. En el año 2011, no tanto tiempo atrás, 2011, surge la primera política nacional. Lo que no significa que mucho antes del 2002 no hubiera orientaciones, documentos, guías, mucho material sobre distintos aspectos de la convivencia, pero definido como un ámbito desde las políticas y los instrumentos de la política, recién empieza a surgir el año 2002 con una primera política el 2011, luego la anterior a esta, que es la política 2015-2018, quizá ese error de ponerle un tiempo final también obligó a tener que actualizarla al 2019, porque decía 2015-2018. Y la actual, que es la del 2019. Entonces, en 20 años tenemos 3 documentos de política, más un primer documento que es un marco para una política. Abajo hay una línea de tiempo más específica que tiene que ver con lo que hemos hecho desde el año 2008 en la región de Valparaíso. Antes de trabajar en la provincial de Valparaíso, antes de mi primera renuncia al ministerio, yo trabajaba en el nivel regional, en la Secretaría Ministerial de Valparaíso. Después de un tiempo que trabajé en la Secretaría Ministerial Metropolitana en Santiago. Y el año 2008 diseñamos un programa regional de convivencia escolar. Entonces, ustedes ya pueden ver que hay una historia regional desde la cual nosotros tenemos una mirada sobre la convivencia que enriquece y dinamiza la mirada nacional. 2008, un programa regional, 3 años antes de que surgiera la primera política nacional. Son 6 años después del marco de política de convivencia, pero como una estrategia que define también una cierta política a nivel regional, ya nosotros la diseñamos el año 2008. Y no la diseñamos solos, la diseñamos trabajando en conjunto con especialistas de UNESCO, UNICEF, Paz Ciudadana y otros. Ese es el marco entonces, el despliegue de las políticas. Y ese es nuestro desarrollo particular regional. Entonces yo voy a matizar la política nacional con lo que es nuestra experiencia a nivel regional y luego, bueno, volcada en el ámbito que hoy día me corresponde, que es el de la provincia de Valparaíso, que incluye parte también de Marga Marga. Interesante que esta política anterior, la de 2015-2018, hacía un resumen muy claro de desde dónde había avanzado la comprensión de la convivencia y hacia dónde entre el año 2002 y el 2015, que son los documentos inicial, y el último antes de esta actualización del 2019. Y un cambio que hay ahí es desde el énfasis de la resolución del conflicto, lo cual nos podría situar muy bien en la ley de violencia escolar, hacia una perspectiva de formación del sujeto. Y entonces aquí ya hay una primera atención para la ley, ¿no? La ley que es del 2011, si no me equivoco, nunca me acuerdo del año porque no me gusta mucho esa ley, se enfoca en esta perspectiva anterior, la que ya queda superada con la política 2015-2018, que se enfoca en la formación del sujeto, no en la resolución del conflicto, lo que no significa que no lo aborde, pero el centro ya no es ese, el énfasis. El enfoque desde un sujeto parcelado a un sujeto integral, lo cual es muy coherente con la ley que está muy por sobre todas las otras leyes que tienen que ver con convivencia, que no es otra que la Ley General de Educación. Cuando define qué es formación integral del sujeto, describe varios aspectos y entre ellos está la convivencia. Luego un tránsito desde la responsabilidad en el estudiante y en particular en los estudiantes que tienen conductas agresivas o violentas. Esto podría llevarnos nuevamente al sentido del origen y a los contenidos de la ley de violencia escolar, pero esto ya superado en la política del 2015 hacia la responsabilidad no del estudiante, sino que de la comunidad educativa. O sea, que habría que preguntarse cuánto esta ley aborda un sentido de comunidad
cuánto esta ley aborda un enfoque de sujeto integral y cuánto el énfasis está en los conflictos o en la formación del sujeto. Finalmente, el otro aspecto de evolución que presenta esta política del 2015 y que recoge implícitamente o a veces explícitamente la actualización del 2019 es comprender a la convivencia como algo estático, ¿no? En los documentos anteriores, en las definiciones anteriores, para abordar desde el 2015 una comprensión de la convivencia como una de las áreas o ámbitos fundamentales del mejoramiento continuo. Con esto me refiero al modelo PME, el Plan de Mejoramiento Educativo, que nos lleva también entonces a otra ley importante, superior a la de violencia escolar, que es la ley CEP, de subvención escolar preferencial, que es clave para el abordaje de la convivencia, no solo porque define como uno de los 4 ámbitos para la gestión escolar a la convivencia, sino que también porque pone recursos que permiten que entren las duplas psicosociales, que se financie un plan de convivencia, etc. Por lo tanto, además son leyes que tienen asociados recursos. Interesante que la política nos plantea que su objetivo en esta actualización del 2019 es orientar y fortalecer los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de gestión de la convivencia escolar. Entonces yo me preguntaría, si la ley central para el tema de convivencia es la ley de violencia escolar, ¿cuánto aborda de estos aspectos? Orientar y fortalecer los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de gestión de la convivencia. ¿Para qué? ¿Para qué orientar y fortalecer estos procesos? Para desarrollar los ámbitos personal y social, y también del conocimiento y la cultura. Ahora, tanto de estudiantes como del conjunto de la comunidad educativa. Vemos entonces que es coherente con este cambio de sentido, enfoque, responsabilidad y características que nos mostraba ya la política anterior. También se enfatiza que esta política tiene que ver con un horizonte ético. La convivencia se despliega, dice, en el dominio de la ética. Esto tiene que ver con ciertos principios que se expresan en conductas. Entonces, también estamos hablando de principios, una idea de ser humano, una idea de sociedad. Solo hago el paréntesis, no me va a dar el tiempo para desarrollarlo. No podemos entender los desafíos de convivencia de la escuela sin plantearnos algo al menos de cómo se ha configurado la sociedad en el mundo y en Chile hoy. No es menor la olla a presión que estalló en octubre del año pasado, de procesos que estaban ocultos, entre comillas, pero desplegándose y desarrollándose subterráneamente, que también afecta y muestran cómo se ha configurado en términos de relaciones la sociedad chilena. El discernimiento, dice, sobre las actividades humanas desde la perspectiva de la justicia y la búsqueda del bien común. Ese sería el horizonte ético. Nos conecta de algún modo implícitamente con la formación ciudadana. La convivencia tiene mucho que ver con la formación ciudadana, que no es educación cívica, que no tiene que ver solo con historia y educación cívica, tiene que ver con todas las asignaturas, si hablamos en términos currículum, también, por ejemplo, con inglés. En cuanto a ese horizonte ético, la política nacional propone 4 modos de convivir, están ahí descritos, ¿no? Entonces se despliega en varios ámbitos. Tiene que ver, y aquí aparece otra ley, ¿no? Una convivencia inclusiva. Tenemos ya una ley a partir de la reforma educacional, una ley de inclusión, que no solo tiene que ver con aspectos de selección o no selección de estudiantes, acceso, o con gratuidad, la limitante o no del valor de la educación para poder acceder a ella como un elemento que no permite inclusividad, sino un conjunto de otros aspectos de la inclusión, ¿no? Tenemos todo este tema de los migrantes, por ejemplo, ¿no? Está la convivencia basada en el trato respetuoso y eso podría conectarnos con la ley de violencia escolar al mismo que la resolución pacífica y dialogada de conflictos. Pero están estos otros temas, la inclusión, está también la convivencia como participación democrática, formación ciudadana y colaboración. Colaboración es un elemento clave para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es una de las competencias débiles en la evaluación docente y es una de las competencias débiles en el diseño de experiencias de aprendizaje. No hay mucha colaboración en el ámbito escolar desde el diseño pedagógico. El enfoque ético, entonces, que declara la actualización de la política,
es un factor clave. Y entonces también podríamos interrogar todas las leyes que dan marco al despliegue práctico de la convivencia en la escuela, cuánto abordan estos conceptos y estos desafíos para entender, aplicar, implementar y desplegar la convivencia en todas sus dimensiones. El enfoque ético acentúa una pedagogía basada en el valor de la confianza. Esto no lo dice la actualización de la política, aparecía en los documentos anteriores. Es interesante quizás que puedan leer sobre esto de la pedagogía de la confianza. En el documento de orientaciones para adecuar los reglamentos de convivencia a la luz de la ley de inclusión, había un anexo al final sobre pedagogía de la confianza. No era solo una adecuación normativa, sino que también tenía que ver con un plantearse conceptos. ¿Qué entendemos por convivencia? ¿Qué entendemos por clima? Otra simplificación. Muchas veces creemos que convivencia es solo clima escolar. ¿Cómo deben sustentarse las relaciones interpersonales de todos los que conforman una comunidad educativa? Todos esos elementos tienen que ver con ese horizonte ético. La convivencia entonces se despliega desde la política nacional como procesos de enseñanza, tiene que ver entonces con qué hacen los docentes, cómo despliego mi autoridad en el aula, qué tipo de interrelaciones genero dentro del aula, qué tipo de diálogos, conversaciones que propician la participación, el desarrollo de las habilidades de convivencia y ciudadanía, el desarrollo de habilidades superiores. Vamos a ver más adelante, las habilidades asociadas a convivencia y ciudadanía son habilidades de pensamiento, habilidades superiores de pensamiento. Son habilidades cognitivas superiores y no solo habilidades cognitivas. Cómo la convivencia se despliega en los procesos de gestión de la escuela. Yo creo que muchos de estos aspectos no están en la ley de violencia escolar, por eso un adecuado marco legal no puede solo considerar esa ley, debe considerar al menos la Ley General de Educación, la Ley de Subvención Escolar Preferencial y la Ley de Violencia Escolar. Vamos a mencionar otra más adelante. Estas definiciones de convivencia tienen que desplegarse, nos propone esta actualización de la política nacional, en 3 niveles complementarios, que es la convivencia, o sea, el concepto en sí mismo, cómo queremos que sea y que no sea la convivencia, qué es lo que hay que formar y qué es lo que hay que prevenir, qué es lo que hay que educar, enseñar, no solo en términos de contenidos. Entonces, los protocolos, los reglamentos, sirven para ciertos aspectos, pero no sirven para esto de enseñar. No sirven para qué tenemos que, cómo se conecta esto con el currículum, cuáles son las habilidades, las actitudes que se requieren para trabajar la convivencia. ¿Y qué tenemos que evitar? Eso es lo que hay que prevenir. Normalmente nos centramos solo en lo que hay que prevenir. ¿Para qué? Para tener un buen clima. Y entonces que podamos hacer lo central de la escuela, que es enseñar, que ya no tiene que ver con la convivencia. Entonces, la convivencia tiende desde esta perspectiva a ser algo previo a lo central de la escuela. O colateral, tomo a alguien, lo saco del aula, lo normalizo y lo vuelvo a meter al aula. Entonces, está como por el lado, pero no está al centro. Y tercer aspecto es qué hay que hacer, qué se espera que hagamos como institución ahora, ya no solo en términos de lo pedagógico, lo formativo, lo preventivo, sino que también en todas las dimensiones de la gestión institucional. El marco de la buena dirección y liderazgo escolar tiene toda una dimensión de convivencia y tiene 9 habilidades que se requieren para el liderazgo escolar. Y 5 de esas 9 habilidades tienen que ver con convivencia. La convivencia, como habíamos dicho al principio, no tiene que ver solo con los estudiantes, tiene que ver con todos los actores de la comunidad educativa. Bueno, es lo mismo que ocurre en la sociedad. La convivencia no tiene que ver solo con los que se portan mal, sino que tiene que ver con cómo nos relacionamos todos, de qué manera establecemos esas relaciones. Voy a saltar algunas de estas diapositivas para que tengamos tiempo para preguntas y que puedan haber algún diálogo. Hay 3 características de la convivencia escolar: es cotidiana. Si lo pensamos solo como prevención o resolución de conflictos o mediación, ya no es cotidiano, es ocasional, es circunstancial. En cambio, la convivencia es cotidiana, ocurre en todo momento y en distintos espacios, dentro y fuera del aula, en procesos formativos formales
o en procesos formativos informales. Es dinámica, cambia según la configuración, los estados de ánimo. Hay muchas variables que influyen también en ese dinamismo de la convivencia. Y es compleja, tiene varios aspectos que considerar y creo que la política aborda bastante bien esa multidimensionalidad de la convivencia, que no está tan bien reflejada en la ley de violencia escolar, pero sí queda un poco mejor reflejada en el conjunto de leyes si pensamos nuevamente solo desde el punto de vista del entramado legal. El entramado legal en todo caso nos da un marco. Eso requiere otros instrumentos, como es la política, las orientaciones o instrumentos también de gestión, el mismo PME, los reglamentos, el proyecto educativo institucional, por ejemplo. Pero lo más importante, creo yo, porque estamos hablando de una, si vuelvo a lo que motivaba esta conversación, lo que ustedes estaban de algún modo requiriendo más específicamente, si volvemos a la ley de violencia escolar, sigue fuera algo que está anunciado en la misma ley, es de violencia escolar. O sea, estamos hablando de un fenómeno dentro de un ámbito específico, el ámbito escolar. ¿Y qué es lo fundamental del ámbito escolar? Lo formativo, eso es lo fundamental. Si tergiversamos eso, ya no estamos abordando lo central. Y la convivencia tiene una dimensión formativa, tiene un carácter formativo. Y ese, diría yo, es nuestro más bajo CIMSE en estos 20 o más años. Lo que no hemos logrado realmente incorporar en la escuela es esa dimensión formativa de la convivencia. No hemos logrado que se entienda cómo se conecta, tanto con lo curricular lectivo, las asignaturas, como con los otros espacios curriculares. Lo curricular no lectivo, la cultura escolar, lo extraescolar también. La diferencia conceptual entre convivencia, clima y cultura escolar es clave. No son lo mismo. El clima no es la convivencia, es parte de la convivencia. Y la cultura escolar es algo más amplio, pero que también tiene que ver con cuál es el sentido, el concepto y la práctica de convivencia en una escuela. Si hay una cultura escolar autoritaria, la convivencia va a tender a ser autoritaria. Y probablemente el clima escolar va a ser bueno solo en la medida que tengo orden y disciplina, pero externo, no como una capacidad interna. En cambio, si tengo al otro extremo una cultura escolar disipada, de demasiada libertad, la convivencia va a ser algo demasiado cambiante, muy fluctuante. Y el clima algunas veces estará bien y otras mal, porque no hay realmente una estructura que nos oriente hacia un propósito. Hay un exceso de libertad. No voy a saltar esta diapositiva para avanzar un poco más a lo que me gustaría centrar lo que quiero compartir con ustedes. La actualización del 2019 define entonces 4 grandes ámbitos para este despliegue de la convivencia desde la política. Viene a reemplazar esto los 7 enfoques de la política anterior. Del 2015 al 2018 planteaba 7 enfoques, por eso yo debajo de cada uno de estos 4 subtítulos de los 4 ámbitos de despliegue de la política de la actualización 2019, coloco allí el equivalente de qué enfoques de la política anterior tendrían que ver con esto. El primer ámbito es el de desarrollar contextos de aprendizaje institucionales. Y entonces sí pone foco en el aprendizaje. Nuevamente podríamos preguntarnos cuánto de esto habla la ley de violencia escolar. Y esto es central, es lo primero, ¿no? Desarrollar contextos de aprendizaje institucional. Tiene que ver con el proyecto educativo institucional y cómo todos los otros instrumentos se articulan con él, generando una cultura particular de cada comunidad escolar, generando espacios que permitan desplegar esos valores, esos principios, esos objetivos de ese proyecto educativo institucional y generando momentos, instancias de todo tipo, incluidas las de la sala de clases, para que esa cultura institucional, ese proyecto educativo institucional se haga realidad como un aprendizaje. Yo no llego a una comunidad sabiéndolo todo, lo voy aprendiendo en la medida que permanezco en esa comunidad escolar. Esa sería, en la antigua política, el enfoque de gestión institucional.
El segundo ámbito es desarrollar contextos de aprendizaje pedagógico. El anterior era contexto de aprendizaje institucional, más amplio, es que al nivel de toda la institución escolar. Ahora entramos más directamente al aula y al currículum. Desarrollar contexto de aprendizaje pedagógico. Y esto tiene que ver con dos enfoques de la política anterior. El enfoque formativo y el participativo. Y aquí entramos directamente a preguntarnos dónde los objetivos de aprendizaje transversales y los objetivos de aprendizaje por asignatura se expresa la convivencia como un aprendizaje. Creo que los transversales es bastante claro. En los objetivos de asignatura hay que hacer un esfuerzo para reconocerlo, pero hay mucho que nos puede ayudar a ello. Y esto tiene que ver con, podemos entrar desde los conocimientos o desde las actitudes, ahí es clarísimo. Si vemos los AT, es claro cuáles tienen que ver con desarrollo de aprendizajes de convivencia. Y si entramos a las habilidades, yo un poco más adelante les voy a mostrar un modelo que hemos adoptado que define una cantidad de habilidades que yo puedo interrogar las habilidades como están prescritas en el currículum o cuadros de descripciones más amplias como el de Bloom, la taxonomía Bloom, o la de sus alumnos y sus herederos como Cradwell y Henderson, o la de Marzano, y entonces reconocer la convivencia en el ámbito de ciertos conocimientos, actitudes y habilidades. Pero también cómo eso se despliega en el hacer pedagógico. ¿Qué metodologías propician el aprendizaje de la convivencia? ¿Qué metodologías propician la convivencia, la participación, desde las prácticas docentes hasta el diseño pedagógico? El tercer ámbito dice relación con diseñar e implementar procedimientos, protocolos y prácticas para abordar situaciones específicas. Y aquí esto sí tendría que ver con la ley de violencia escolar. Tiene que ver a su vez con dos enfoques de la política anterior, el enfoque de derecho y también el inclusivo. Aquí se trabajan los conflictos, la violencia y también las dificultades conductuales y actitudinales y cómo resolverlo. Este es un ámbito de despliegue de la convivencia. Solo quiero hacer una mención. El conflicto no es algo que tenemos que evitar. El conflicto es parte de la naturaleza humana. Todos somos distintos. Ni los mellizos ni los gemelos son iguales uno al otro, aunque en apariencia lo sean, en su característica personal son distintos. Y eso genera conflicto. El conflicto es parte de la naturaleza humana y por tanto tenemos que aprender a gestionar el conflicto. Es más, me gusta decir esto. En pedagogía tenemos que producir conflicto. Hay un conflicto que es el que me dice algo no sé. Eso es un conflicto y tengo que aprenderlo. ¿No? El conflicto cognitivo. Yo me veo expuesto a tener que aprender algo que no sé. Y a veces es tan fuerte el conflicto que me cuesta aprenderlo. A veces es un desafío. Da algo de susto, pero yo me atrevo y avanzo a ese territorio de lo desconocido. El aprendizaje tiene que ver con gestionar el conflicto. Cuando hablábamos de los enfoques de la política de convivencia anterior, uno era el enfoque de derecho, y entonces quiero precisar algo sobre cómo gestionar la ley de violencia escolar, y no tiene que ver con protocolos, normativas y reglamentos, tiene que ver con sentidos y contenidos de la convivencia y de las relaciones. Es como las profecías en el ámbito bíblico. Las profecías no es algo que se dice que va a ocurrir y ocurrió y está bien la profecía. La profecía tenía el propósito de advertir para que las cosas no ocurrieran. Es cosa ver a Jonás, ¿no? Se enojó porque fue así. Esa fue una buena profecía. Bueno, los reglamentos de convivencia y los protocolos debieran estar ahí para no tener que aplicarlos, porque he generado los mecanismos para llegar a acuerdo, mediación u otros. Mientras más lo aplico, significa que no estoy haciendo la parte formativa, la del aprendizaje. Estoy fracasando en esa y tengo que usar seguido protocolos, reglamentos, instrumentos judiciales, digamos, policiales. Ahora, en una sociedad que no sabe resolver los conflictos, no es mucho lo que le podemos pedir tampoco a la escuela. El desafío es grande, claramente, y no solo es de la escuela. Entonces, debiéramos ser capaces de construir acuerdos. Y más allá de construir acuerdos, es de construir comunidad. Cuando yo sé que hay algo esencial, que es lo que me hace querer estar en un lugar, estoy dispuesto a transar y negociar otras cosas porque voy a guardar lo esencial. Pero cuando no tengo claro lo esencial, y me da lo mismo estar aquí o estar allá, no hay un sentido de pertenencia. Estos son indicadores que hoy día aparecen en los indicadores de desarrollo personal y social, se miden junto con el CIMSE.
Finalmente, el enfoque 4 o el ámbito 4 de la política actualizada del 2019 es la participación en redes territoriales. Es fundamental entrar en el territorio también. Y esto es la colaboración entre escuelas y la adecuación a un contexto. No es lo mismo Quilpué que Punta Arenas. No es lo mismo Providencia que La Pintana. No es lo mismo Arica que Punta Arenas. Entonces, el enfoque territorial tiene que ver con el contexto, pero también tiene que ver con la relación entre escuelas y la colaboración. Todo eso está en la política nacional. Entonces podríamos preguntarnos cómo ahora gestionarlo. Claramente la ley de violencia escolar no es suficiente para todo ello. Y sí tiene algo bueno esta política en términos también de esta dimensión práctica, que es que no nos deja la tarea de buscar, aunque hay mucho también que podemos encontrar, sino que nos entrega 11 herramientas para abordar de manera muy concreta cada uno de estos aspectos. Ahí están las 11 herramientas, las pueden ver con mayor detención después. ¿Qué pasa entonces cuando nos hacemos un concepto y de ahí empezamos a trabajar, especialmente este tema de la convivencia, desde la percepción, desde lo que percibimos que es el ambiente, como es una escuela, los prejuicios que ocurren mucho en educación, podemos llegar a conclusiones equivocadas, como ocurre en estos videos. Dije esto porque son 5, lo pueden buscar en internet, comerciales famosos se llama, pero me viene muy bien para graficar de que yo tengo que detenerme a analizar un fenómeno, especialmente como este. Pero también hay aspectos en el propio desarrollo pedagógico que pueden generar conflictos. Los estudios del CIAE, el Centro de Investigación Avanzada de Educación de la Universidad de Chile, identificó en el ¿Quién dice que no se puede? Hace 20 años atrás, lo aprendí en la escuela, el 2015, y nadie dijo que era fácil, 2016, que hay variables subjetivas que determinan nuestro juicio sobre lo que ocurre en la escuela y nos pueden llevar a malas conclusiones. Y también identificó que una variable fundamental para el mejoramiento escolar es la convivencia escolar. Y entre otras cosas, un área problemática que genera conflicto en la escuela es la evaluación. Y no por nada hoy día tenemos un nuevo decreto de evaluación. Cómo la evaluación realmente es justa, cómo realmente refleja los aprendizajes y no solo es una valla, un artefacto que no nos permite aprender, sino que discrimina otras cosas. Entonces, la ley de violencia escolar está ahí, es parte de un entramado legal, cuya máxima expresión es la Ley General de Educación. Y la Ley General de Educación, además complementada con la Ley de Subvención Escolar Preferencial del 2008. Y luego, no es menor, la Ley del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, que crea la Agencia de la Calidad y crea la Superintendencia de Educación, instaura un nuevo modelo de evaluación con estándares que incorporan los indicadores de desarrollo personal y social, entre ellos clima de convivencia. Otros más también, participación, autopercepción y motivación escolar, que tienen mucho que ver con convivencia. Y junto entonces a este entramado mayor de la ley general, estas otras leyes y en una medida mucho más específica y menor, la ley de violencia escolar, ¿cómo yo articulo esto en el sistema educativo? A través de la política nacional de convivencia escolar. Y la Ley General de Educación declara varias cosas que tienen que ver con convivencia. En su artículo 2 habla de, bueno, abajo está convivir y participar, explícito, ¿no? Valoración de la paz, diversidad, desarrollo ético, moral, afectivo, artístico, son dimensiones de la convivencia escolar que nosotros estamos convencidos que la constituyen desde el concepto hasta la práctica, y estamos convencidos porque en buena medida varios de estos aspectos están en la definición de convivencia que la UNESCO ya tenía el año 2008.